Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Es para mí un gran honor, un gran gusto poder hacer algo por el maestro Toledo. El maestro Toledo fue un gran amigo de la UNAM y ahora lo va a presentar un gran amigo de la Facultad de Ciencias, así quedamos todos entre amigos. Y me gusta porque desde hace tiempo creo que la FAD y la Facultad de Ciencias deberíamos hacer más cosas juntos. Tenemos ahí algunas ideas, ya hablé con el director y espero que podamos realmente hacer que estas ideas cuajen, porque en ciencia y en arte, y ahora con muchas cosas nuevas que tienen que ver, que el arte utiliza cosas de la ciencia constantemente, yo creo que podríamos hacer algunas cosas muy padres. Pero el día de hoy nos reúne el maestro Toledo, no voy a hablar de él, voy a hablar de Santiago, que es casi de la Facultad de Ciencias, maestro en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, estudió en el Art Students League de Nueva York y en las clínicas para la especialización en arte contemporáneo en Oaxaca, en la Universidad Autónoma Benito Juárez, Centro Cultural La Curtiduría. Ha recibido diversos reconocimientos, como el primer lugar en el concurso de diseño de la imagen del V Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICO Cinemex 2008, el primer lugar en el catálogo iberoamericano de ilustración de la Fundación SM y la FIL Guadalajara 2010, el premio del jurado en la categoría de carteles de temas y actividades culturales de la 11ª Bienal Internacional del Cartel en México, el premio único en la categoría de libro de artista en la primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño de la UNAM 2014, por el libro Semilla de Sol, así como menciones honoríficas en la primera Bienal de los Volcanes de la Fundación Noval y en el 23º Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su trabajo ha sido expuesto en países como Francia, Austria, Bélgica, España, Italia, Brasil, Irán, Colombia, Cuba y Estados Unidos de América. En agosto de 2016 presentó la exposición individual Reparadora, curada por Cristian Barragán en el Poliforum Siqueiros, y en noviembre participó en la muestra colectiva Un Mundo en Común, curada por Pedro Ortiz Santoranz en Exteresa Arte Actual. Es cofundador de Malpaís Ediciones y colaborador de la revista Código. Fue becario del programa Jóvenes Creadores 2015-2016 y sus proyectos editoriales colectivos han sido beneficiarios del programa Edmundo Valadez de apoyo a la edición de revistas independientes 2007-2008 y 2008-2009, así como del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente su trabajo es promovido por SciShow Art, con base en Madrid, España. Es profesor de la FAD, de la UNAM, y es director de la identidad gráfica en el gobierno de la Ciudad de México. A mí me da muchísimo gusto presentarlo porque es casi un hijo de la Facultad de Ciencias. Así que lo conocemos desde chiquito y nos da mucho gusto que haya llegado tan lejos. Alguien que es tan querido, que quiere a la facultad y desde luego a la FAD. Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Y los dejo con él, que es el que va a decir las cosas importantes. Gracias. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí porque, como bien dijo la doctora Catalina, la Facultad de Ciencias es como mi segundo hogar. Aquí trabaja mi familia y desde niño tenía que esperar largas horas en los jardines y en las plazas esperando a que mis papás terminaran de trabajar. Por lo tanto, le tengo mucho cariño a esta facultad. Quiero agradecer, antes que nada, a la doctora Catalina Stern y a todas las personas de la Facultad de Ciencias que hicieron posible que yo estuviera aquí. Muchísimas gracias, es un honor para mí. También quiero agradecer, de la parte de la Facultad de Artes y Diseño, al doctor Gerardo García Luna, director de la facultad, a la maestra Carla Hamilton, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo, gracias por la invitación, y también a Sara López Elitzgar, quien es directora, presidenta de la Fundación de Amigos del Yago y del Centro Cultural, del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Bien, me da gusto estar aquí también porque estoy un poco
descanchado. Pensaba, bueno, en cuanto supe que iba a estar aquí con ustedes, no dejaba de pensar, bueno, sabemos los artistas quién fue, por ejemplo, Germinal Cocho, no lo sé. ¿Saben los científicos quién fue Francisco Toledo? Tampoco lo tengo muy claro. Lo que sí creo es que el capitalismo neoliberal nos ha individualizado mucho, pero sobre todo ha fragmentado demasiado el conocimiento. Ya me imagino a Leonardo da Vinci frente a Lorenzo de Medici respondiéndole como Vicente Fox: ¿y yo por qué? Si este no es un encargo de arte, sino de ingeniería. Creo que no volteamos a ver a los demás y sobre todo en las prácticas profesionales no sabemos más que de nuestra propia especialidad. Por lo tanto, me da mucho gusto estar aquí, en este espacio, que nos permita generar un diálogo interdisciplinario, sí, a través de, o a partir de la obra del maestro Toledo, quien, por cierto, como veremos más adelante, tuvo mucho interés por la ciencia y por la educación y por acercar estos ámbitos a la gente de Oaxaca. Quiero dedicar esta presentación a mi papá, Moisés Robles, quien me enseñó a amar profundamente a Oaxaca, quien me habló sobre Toledo por primera vez. Papá, deseo que esta nueva etapa en tu vida, como bien lo dice el nombre, esté llena de júbilo y que vengan cosas maravillosas para ti. Ya tienes ahora la misión, si es que decides aceptarla, de regresar a Oaxaca y continuar sirviendo a los demás. Mi papá está cumpliendo este año 44 años de servir a la facultad y de servir a la sociedad. Entonces les quiero pedir un aplauso para él, por favor. Muy bien, esta fotografía que está aquí, con la que decidí empezar, me da mucho gusto poderla presentar porque encontré en los archivos, vivo la tragedia de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y que no me dé tiempo de hacerlas. Entonces, a veces hago diseño, a veces escribo, a veces hago otras cosas. Y ahora que estoy organizando una exposición de mi maestro Rafael López Castro, encontré algunas fotografías que le tomó en su estudio al maestro Toledo hace 10 años y que están inéditas y que pronto se van a editar. Rafael López Castro fue alumno de Vicente Rojo, trabajó en Imprenta Madero y fue director de diseño en el Fondo de Cultura Económica durante 10 años, en la década de los 80. Y ahora que se va a publicar un texto sobre el maestro Toledo en la revista de la UNAM, Punto de Partida, aproveché para que estas fotografías pudieran ver la luz por primera vez, y este número es el que se va a publicar en noviembre y se distribuye aquí en toda la UNAM. Entonces, para quien esté interesado, lo pueda consultar. Bien, comenzaré a hablar de los primeros años del maestro Toledo. Les pido una disculpa por leer, pero no quiero entrar en un loop eterno. Entonces, dice: Florencia Toledo Nolasco, madre de Francisco Toledo, tuvo 7 hijos. Todos menos Francisco nacieron en Ixtepec, Oaxaca. Ixtepec está a las afueras de Juchitán. Juchitán está en el istmo de Tehuantepec, como a 12 horas del centro, en autobús, por una carretera llena de curvas. Nacieron sus hermanos en Ixtepec porque ahí vivía la abuela Zenorina, quien le ayudaba en los partos a la mamá. Florencia, la mamá de Toledo, cosía, atendía a hijos, cuidaba el negocio del padre, lavaba ropa, cocinaba para los trabajadores del marido y apoyaba cuando se recogía la zafra. El papá se dedicaba a cortar zafra y vender el azúcar que de ella obtenían, y uno de los primeros recuerdos que comenta el maestro Toledo que tiene es que
entre la zafra y su casa, en Juchitán, había un pantano, y en tiempos en los que se recogía la zafra, en casa de Toledo se guardaban las cañas, y cuando llovía, toda esa caña se convertía en miel. Entonces todas las avispas del pantano subían a la casa para comer la miel. Entonces el papá de Toledo tenía que construirle a los hijos unas raquetas con las ramas de los árboles para que ellos pudieran salir de la casa librando las avispas y así poder atender a los vecinos que venían a comprar el azúcar. De ahí que viene uno de sus primeros recuerdos, que después lo podremos ver representado en su arte, en su pintura. Sin embargo, aunque es juchiteco por herencia familiar y por decisión propia, Francisco Benjamín López Toledo nació en la Ciudad de México el 17 de julio de 1940. Aunque él siempre dijo, uno es de donde se siente. Los abuelos paternos de Toledo se fueron a vivir a Ixtepec porque allá estaba el ferrocarril, pero sobre todo por los problemas que se generaron cuando se enfrentaron los partidarios de José F. Gómez con los Pineda. Y aquí voy a abrir un breve paréntesis. José Fructuoso Gómez, también conocido como José F. Gómez o el Che Gómez, nació en Juchitán, Oaxaca, el 21 de enero de 1858 y falleció en Matías Romero, Oaxaca, el 4 de diciembre de 1911. Como pueden ver, vivió muy pocos años. Fue un militar mexicano que participó en la primera etapa de la Revolución Mexicana. Fue presidente municipal de su natal Juchitán y ante un intento de imposición política por parte del gobernador Benito Juárez Maza, llevó a su pueblo a la rebelión y al tratar de llegar a la Ciudad de México para hablar con el presidente Madero y explicarle la situación personalmente, cayó asesinado en su iniciativa. Aunque Benito Juárez haya nacido en Guelatao, en Oaxaca, para la comunidad de Juchitán no es muy querido porque fue muy severo con ellos y en muchas ocasiones, dado que el pueblo de Juchitán siempre ha sido muy aguerrido y muy rebelde, mandó al ejército a reprimir las revueltas sociales que ahí se desarrollaban. Ahora, por el momento histórico dirán, bueno, este no era Benito Juárez. No era Benito Juárez, era Benito Juárez Maza, el hijo de Benito Juárez, que privatizó las salinas cerca de Juchitán. Hay una zona que se llama Salina Cruz, que es donde reúnen la sal de mar, y Benito Juárez Maza la privatizó y José F. Gómez luchó contra eso y trató de llegar a la Ciudad de México para hablar con Madero y explicar por qué se estaba levantando en armas, pero cayó asesinado en su intento. La familia del lado materno de Toledo proviene de José F. Gómez. La familia del lado paterno de Toledo proviene de los Pineda, que eran partidarios de Benito Juárez Maza. Los Pineda, que eran los verdes, apoyaban al gobierno de Benito Juárez Maza. Los Gómez, que eran los colorados y rebeldes, querían recuperar las salinas comunales que Juárez Maza privatizó. Al más puro estilo de Romeo y Julieta, la abuela de Toledo era descendiente de los Gómez y su abuelo de los Pineda, y para evitar el conflicto se fueron de Juchitán. La familia de Toledo se fue primero a vivir a Chiapas por los problemas políticos que tuvo su papá. Como pueden ver, toda la historia, toda la genealogía de Toledo está atravesada por conflictos sociales y esto se verá reflejado posteriormente en toda su labor política y cultural que realizó. Tuvo su padre, quien fuera líder de los trabajadores en el istmo de Tehuantepec y cuya vida corría peligro frente al Estado. Posteriormente, cuando Toledo era niño, la familia se trasladó a Veracruz. Esto es Juchitán. Esto es Ixtepec, perdón. Ahí el general Charis le dio trabajo al papá de Toledo en Pemex, en Minatitlán. Fue un periodo de tranquilidad económica porque además el padre distribuía cerveza y trabajaba en cuestiones relacionadas con la concesión del azúcar nuevamente. Veracruz. En la casa de los Toledo siempre había una iguana bajo la mesa esperando ser comida, ya que este animal era el platillo favorito del padre de Francisco. En Juchitán se tiene la costumbre, que ahora nos podría parecer muy cruel, de tener debajo de la mesa a los animales que posteriormente se van a consumir
Y en el caso particular de las iguanas es muy cruel porque los cartílagos de sus uñas se pueden separar. Entonces, para que no se escapen, les extienden las uñas y se las amarran así para que se queden ahí esperando abajo de la mesa. Y esto también forma parte de toda la cosmogonía y de todo el campo semántico del trabajo del maestro Toledo. El papá le decía de cariño al hijo Rey Iguana porque tenía las muñecas de los brazos muy delgadas como aquellos reptiles. También le decía que se parecía físicamente a José F. Gómez. Cita de Toledo. Gracias. Me mandaron de 13 años a la ciudad de Oaxaca a estudiar y estuve solo. Por primera vez me enfrenté al frío. Cuenta Toledo que viniendo de Juchitán y después de Veracruz, al llegar a la ciudad de Oaxaca, por primera vez le explicaron que había que utilizar zapatos para poder caminar en la calle y que por primera vez también le enseñaron que debía de vestirse y que también en esa época, la gente tenía que usar saco y corbata para poder asistir a la escuela y fueron cosas que él siempre detestó. De hecho, muchísimos años después, y a manera de broma, cuando al maestro Toledo lo invitan a formar parte del Colegio Nacional, él, por la clara oposición política que tenía con muchos de sus miembros, agradeció la invitación y dijo que no podía aceptarla porque no sabía utilizar ni traje ni corbata. Los padres de Toledo decidieron que se fuera ahí a Oaxaca porque el Che Gómez también había estudiado en la capital del estado, en el Instituto de Ciencias y Artes. Su papá quería que fuera licenciado, abogado o doctor. Se hospedó con la tía Seferina, pero nunca pasó del primer año de secundaria, aunque dedicó su tiempo a descubrir las iglesias, aquí está Santo Domingo, las catedrales, las pinturas, las tallas en madera y la fotografía. Este niño dibuja, comentó la tía Seferina. Un familiar que lo vio dibujar lo inscribió en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca, abierta pocos años antes. Ahí, en palabras de Toledo, enseñaban maestros que no tenían ningún tipo de método. Los alumnos realizaban ejercicios que consistían en copiar figuras humanas hechas con yeso. Y aquí cuenta la leyenda que cuando el maestro Rufino Tamayo asistió a la escuela para ver lo que estaban realizando los alumnos, se enfureció y ejerció una crítica muy fuerte en contra de la institución porque les dijo: ¿qué hacen ustedes copiando modelos griegos? ¿Qué hacen ustedes copiando una fisionomía que no tiene que ver con nuestra cultura? ¿Por qué no están copiando a la gente de Oaxaca que tiene otros rasgos físicos, que tiene otra cultura y que tiene otra manera de percibir al mundo? Y esto marcó mucho a Toledo. Es su primer encuentro con Rufino Tamayo. También en Oaxaca tomó cursos de grabado con Arturo García Bustos y Rina Lazos. Discúlpenme, para no verme muy tendencioso, tuve que citar a alguien de derecha que dijo que eran discípulos de Frida Kahlo, muralistas de pulquería y nacionalistas inveterados. Esto nada más para que no se me critique después, que todas mis citas están de este lado. Bueno, esto lo dijo Luis Carlos Emerich en el libro Francisco Toledo, obra gráfica para Arbil, 1974-2001. Arbil fue una galería que estuvo en la zona rosa y que publicó durante muchos años la obra gráfica del maestro Toledo. Bien, ya me perdí. Acá. A partir de tomar estos talleres de grabado, el propio Toledo diría: la escuela se me olvidó, ya no quise ir. Ojalá yo pudiera ver también. Ciudad de México. A los 17 años fue enviado a vivir a la Ciudad de México porque su papá pensó entonces que él abandonó la escuela porque había algo en el aire de Oaxaca que no le permitía educarse. Llegó a estudiar la secundaria, pero como ya era grande le resultaba complicado adaptarse. Tenía 17 años, como dije, y sus compañeros pues tendrían la edad que tendrían las personas que están estudiando primero de secundaria.
También quiso inscribirse en la Escuela de Arquitectura, pero finalmente ingresó a la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba en la Ciudadela. En ella enseñaban grabado, oficio, textiles y joyería, y era dirigida por José Chávez Morado. Se inscribió en litografía con los maestros Castelar Dos Amantes y Guillermo Silva Santamaría, quien lo invitó a un taller de grabado en el que también trabajaban Alberto Gironella, Luis López Loza y Emilio Ortiz, entre otros. Esta escuela de diseño actualmente se encuentra a un costado del Metro San Antonio Abad y es la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba. A su padre no le gustó la idea de que se dedicara al arte y le pidió que regresara a Juchitán, como todos sus hermanos, a trabajar en el negocio familiar. En la Ciudad de México vivió en la casa de los Medley, una familia de origen árabe. El pintor Rafael Doniz, que visitaba a la familia con cierta frecuencia, se interesó por el trabajo artístico de Francisco y se lo mostró a Antonio Sousa. Bien, Antonio Sousa en esa época era el galerista, digamos, más importante para los jóvenes artistas, porque era el único que se atrevía a mostrar un tipo de arte distinto que la hegemonía que habían creado los muralistas. Era el primer galerista que invirtió su dinero y apoyó a los jóvenes que hacían un arte, digamos, más abstracto, más internacional, y es la generación que después sería conocida como la Ruptura, de la cual Toledo, debido a los viajes y a su acervo y a sus orígenes, no formó parte plenamente, aunque sí tuvo mucha relación con ellos. Sousa se interesó en Toledo y lo adoptó, lo aconsejó y le organizó su primera exposición en 1959, a los 19 años, y poco tiempo después otra en el Fort Worth Center en Texas. Su obra se vendió muy bien. Las muestras tuvieron buena crítica y con ese dinero, más un apoyo de su padre, se fue a Europa a visitar museos y a conocer el mundo. Sousa le diría: no puedes ser un artista si no conoces el arte del mundo, y como no había Twitter en esa época, ni modo, tuvo que viajar. Qué lástima. Antonio Sousa, además de todo, le dio recomendaciones dirigidas a diversas personas para que lo apoyaran en su travesía. Le dio tarjetas y le dijo: cuando llegues a Roma, visitas a esta persona; cuando llegues a Venecia, visitas a esta persona; cuando llegues a París, te encuentras con aquella. Aquí está Toledo, ahora lo veremos, está retratado con las personas que hacían el aseo en el área donde se hospedaban los estudiantes universitarios de París. Ahí vivió muchos años. De acuerdo con Carlos Monsiváis, Toledo es el joven pintor que viajó a París en lugar del pastorcito de ovejas que viajó a la presidencia de la República. Por recomendación de Sousa, llegó primero a Roma y después a París, en donde fue acogido por Olga y Rufino Tamayo. Toledo le daría la tarjeta de recomendación de Sousa y Olga, quienes ustedes saben, es conocida por haber tenido un carácter muy fuerte, le cerraba la puerta en las narices sistemáticamente a Toledo, hasta que en alguna ocasión al maestro se le ocurrió poner la mano entre y decir: soy de Juchitán. Y entonces así ya le abrieron la puerta y lo dejaron entrar. Toledo en París se sentía solo, a disgusto con el clima y la luz no le gustaba, pero encontró cobijo con los Tamayo, quienes disfrutaban de su último año en Europa. Acudía con frecuencia a comer a su casa y ellos lo orientaban. Tamayo comenzó a ofrecer los cuadros de Toledo en las galerías, pero nunca lo aceptaron, lo cual molestaba muchísimo al maestro Rufino, por lo que entonces decidió personalmente mostrarlos en su casa. Le organizaba exposiciones y llamaba a sus clientes y los obligaba: si quieren comprarme un cuadro a mí, tienen que comprar un cuadro del joven Toledo. Esto le permitió a Francisco permanecer en Europa más tiempo del planeado, 4 años en total. Gracias a Tamayo conoció a una mecenas, la señora Ucia, que era coleccionista. Cuando Tamayo se retira de Europa, queda bajo el cobijo de Ucia porque no generaba ingresos económicos, y ella accedió a darle una pensión durante un año sin aceptar obras ni nada a cambio.
quizá después se arrepintió un poquito. Cuando Tamayo regresó a vivir a México, se despide de Toledo y le entrega todas sus herramientas de trabajo. Al enterarse de esto, Octavio Paz, quien era agregado cultural de México en Francia, le dice a Francisco: ¿se da cuenta de lo que esto significa? Le está entregando la estafeta, le dio algo a usted que debe continuar. Gracias a Sousa, Toledo llegó a vivir en la casa de George Vinaver y de la bailarina Rocío Sagaón, pero ellos también se fueron al poco tiempo. Entonces Octavio Paz le ayudó a conseguir un cuarto en la ciudad universitaria de París, rompiendo las reglas porque las habitaciones estaban destinadas a estudiantes, personas que estaban realizando sus posgrados y actividades similares. Bueno, aquí entramos en un paréntesis de carácter Pati Chapoy. El Pati Chapoy del arte, ya me van a poner aquí en el subtítulo. La razón por la que Octavio Paz nunca se interesó aparentemente en la obra de Francisco Toledo, la razón por la cual nunca escribió una línea sobre su arte, es porque tuvieron un conflicto, evidentemente, que tenía que ver con una mujer. Bona, artista francesa, que había dejado de ser pareja de Octavio Paz, en cuanto vio al joven Toledo, se enamoró de él y le dijo al otro señor: pues sí, serás muy inteligente, pero con permiso. Y le organizó recepciones a Toledo para que pudiera conocer a más coleccionistas, a más compradores. Y aquí hay una anécdota triste y divertida a la vez, que es que las personas que llegaban a la recepción de Toledo, pues él iba a la entrada a abrirles la puerta y todos pensaban que él era el trabajador del hogar y le entregaban los trajes para que los guardara en las habitaciones. Y después le decían: no, pero es que él es el artista, él es el pintor. Y entonces, disculpe, maestro. Toledo trajo a Bona a Juchitán a que conociera Oaxaca en algún momento. Después terminaron su relación y al parecer el Premio Nobel de Literatura nunca se lo perdonó y por eso es que no escribió sobre su trabajo. Además, y esto hay que decirlo claramente, como sabemos, Octavio Paz era un intelectual orgánico, un intelectual del régimen, y llamaba a todas las personas que estaban en Ediciones Era y en Ediciones Toledo trabajando, pues los comunistas, ¿no? Entonces también ahí había una diferenciación política. Si consultan la obra de Octavio Paz, al final hay unos versos en los que se lamenta de haber puesto esta situación de por medio y no haberle dedicado análisis a su obra, porque para Tamayo escribió muchísimo, para Juan Soriano también, para Vicente Rojo, pero no así para Toledo. Y ya con esto, se los prometo, es el último chisme que les cuento. Ya me perdí en las diapositivas. Gracias a... muy bien. Ahí, en Ciudad Universitaria permaneció 3 años hasta que lo echaron por problemas políticos. Se anunció que el presidente Adolfo López Mateos visitaría la Casa de México en París y el director de dicha institución les pidió a los artistas mexicanos que ahí vivían que hicieran obras para el evento de bienvenida. Rodolfo Nieto hizo unas banderas y a Toledo le pidieron reproducir el escudo nacional, así de: ay, mijo, ya que tú pintas cocodrilos, pues échate el águila también y la serpiente. La obra no estuvo lista a tiempo, no la quiso hacer, argumentó que tenía fiebre y en represalia lo corrieron. Pero la mesa directiva de los estudiantes, entre quienes se encontraban José Alberto Manrique y Rodolfo Stavenhagen, logró que el director se retractara de su decisión. Los estudiantes amenazaron con cerrar toda la ciudad universitaria para evitar que entrara López Mateos y por lo tanto los organizadores de la gira del presidente se enteraron del conflicto y cancelaron la visita, lo cual hizo muy feliz. La Galería Karl Flinker, una de las más importantes para los jóvenes en París en aquel momento, finalmente lo aceptó.
Habían pasado 4 años desde su llegada a este país y le ofrecieron un cuarto de servicio para vivir en la azotea. Él recuerda que antes del cóctel de inauguración de la exposición se acercó el director y le dijo explícitamente: no puedes entrar así a tu inauguración, te tienes que rasurar y te tienes que peinar, por favor. La exposición posteriormente viajó a Nueva York, a Oslo, a Londres, Ginebra, Toulouse y Hannover, entre otros sitios. Con el dinero obtenido de esta exposición, invitó a su papá a visitarlo y juntos viajaron por España y por Londres. Los relatos del padre y la cercanía familiar hicieron que Toledo decidiera finalmente regresar a México, ya que extrañaba el clima cálido y las sábanas limpias de su infancia. Esto es algo que dijo en numerosas ocasiones: se había cansado de vivir en un cuarto de servicio. Regreso de Europa. En 1968, de Olga Paz y bajo el cobijo del calor ismeño, nació su primera hija, Natalia Toledo, quien ahora es funcionaria de cultura en el gobierno federal y la cual se convertiría en una poeta bilingüe. Al regresar a Oaxaca, los objetivos de Francisco Toledo cambiaron y cortó con la Galería Flinker. Mis intereses estaban en otro lado, dijo, en las comunidades que teñían sus hilos con colores naturales, en el índigo, en el añil, en algún códice antiguo y hasta en una feria de pueblo. Posteriormente se instaló Francisco con su nueva pareja, Elisa Ramírez, y con sus 2 hijos comunes, Laureana y Jerónimo, quien más tarde sería conocido como Dr. Lacra, en el rancho La Chichopa, a las afueras de Ixtepec. ¿Cómo sucedió este encuentro? Ya me contradije, ¿verdad? Ahí va otro chisme. Toledo había sido invitado a colgar su obra, a hacer una exposición en Santo Domingo, y cuando empezaron los conflictos de 1968, en protesta entró sin pedir permiso y descolgó todos sus cuadros. Y un poco como el encuentro que tuvo Diego Rivera con Frida Kahlo, entra Elisa Ramírez a Santo Domingo, quien venía huyendo de la represión estudiantil. Ella fue hija del famoso psicoanalista Santiago Ramírez, ella es hija, vive actualmente, y dice que en cuanto entró y vio a Toledo, se enamoró y le dijo: sí, por supuesto, nos vamos a vivir a donde quieras. A finales de los 80, Toledo volvió a Oaxaca después de vivir en el extranjero y en la Ciudad de México, y se instaló en un terreno oculto a la calle, cerca del acueducto, en la calle García Vigil. Creo que aquí voy todavía. Acá. En 1984 conoció en París a Trine Elitzgar y 4 años después ella viajó a México con su hija en común, Sara. Más adelante nació Benjamín en 1994, y en ese periodo Toledo volvió a experimentar. Por ejemplo, en 1992 realizó una instalación fabricada con tierra y otros materiales orgánicos en el patio de la mencionada casa de García Vigil, para dejar que con el tiempo la intemperie la deshiciera. Así de desprendido era con las cosas el maestro Toledo. Activismo social y cultural. A lo largo de su vida, a Toledo le tocó presenciar la destrucción ecológica, la industrialización de los procesos artesanales, la sustitución de las costumbres, la explosión demográfica y una gran cantidad de distractores mediáticos que surgieron, entre otros procesos globales, y tuvo una fuerte reacción personal frente a ellos. Esto marcaría su carácter como una persona fuertemente interesada en participar de manera activa en lo que acontecía en su entorno. Como parte de los movimientos políticos democratizadores de México, surgió en el Istmo de Tehuantepec la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI, que ganó de forma inesperada y dramática las elecciones municipales de Juchitán en 1981. La COSEI tiene un lugar muy importante en la historia de México porque fue el primer municipio que ganó unas elecciones por la vía democrática con un perfil claramente socialista comunista. Así, Juchitán se convirtió en el primer municipio mexicano en ser gobernado por un grupo político de corte socialista. Esto llamó la atención de numerosos periodistas nacionales y extranjeros, de científicos sociales y de escritores, debido a que el país estaba controlado esencialmente por un solo partido político, el PRI.
Como ha sucedido tantas veces, este movimiento sufrió una destitución violenta y sanguinaria por el gobierno mexicano en 1988. Toledo apoyó la causa y en 1982 fundó junto a Elisa Ramírez y un grupo de juchitecos la Asociación Civil José F. Gómez, la cual impulsaría la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, institución ejemplar que se destaca por realizar hasta el día de hoy un importante número de exposiciones y contiene un valioso acervo de pinturas y obras artísticas. Tras este hecho, Francisco se convirtió en un objetivo político y fue amenazado y golpeado por paramilitares. Como resultado de esta agresión, abandonó Juchitán, lo que coincidió con su separación con Elisa Ramírez. Actualmente y poco después del fallecimiento del maestro Toledo, el presidente municipal de Juchitán presentó una propuesta para que la Casa de la Cultura de esta ciudad lleve el nombre del artista, iniciativa que esperemos que cristalice, señores. Compromiso social. El compromiso social de Toledo tuvo dos vertientes, una como activista y otra como un ciudadano especialmente generoso. En el primer aspecto destacan su lucha por el patrimonio arquitectónico e histórico de Oaxaca al impedir el establecimiento de un McDonald's en el centro de la ciudad. Su lucha por la diversidad de los maíces nativos de México, amenazada por los cultivos transgénicos desarrollados por la voracidad transnacional. La defensa del Cerro del Fortín al impedir la construcción de un centro de convenciones y su ya mencionado apoyo a las luchas sociales en Juchitán a favor de la COSEI. En los últimos años fue muy conocida su muestra de solidaridad y preocupación por la desaparición forzada de los 40 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que se manifestó haciendo volar papalotes impresos con sus rostros. En el segundo rubro, además de donar y promover la restauración de numerosos inmuebles, defendió la cultura de los pueblos indígenas, desarrollando materiales didácticos para niños en Ditzayá, zapoteco ismeño, otorgó recursos para la escrituración de lotes para familias mixtecas y vendió parte de su obra para apoyar la reconstrucción de Juchitán tras el sismo de septiembre de 2017, entre muchísimas otras acciones. En verdad que es imposible. Yo me he dedicado ya durante bastante tiempo a reunir todas las acciones generosas que ha hecho el maestro Toledo por la comunidad y no hay manera de reunirlas todas. Fue una persona sumamente generosa. Aquí están las cocineras de Juchitán, agradeciendo al maestro tras su fallecimiento por todo el apoyo que recibieron para la reconstrucción de esa ciudad. La lista de actos emprendidos en favor de la cultura y la gente de Oaxaca por parte del maestro juchiteco es enorme. En 1988 cedió su casa para crear el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, espacio abierto al público que originalmente iba a ser un museo que resguardara la obra gráfica de Tamayo. Tamayo no quiso participar en este proyecto, pero Toledo continuó. Actualmente el IAGO posee una colección de obra gráfica y una biblioteca conformada en su mayoría por libros donados por Francisco. También alberga una sala de exposiciones y en él se ofrecen conferencias y presentaciones de libros. Muchos de los artistas que hemos estudiado en Oaxaca nos formamos ahí. En 2011 se abrió una nueva sede del IAGO, que es la que pueden ver en su lado derecho, también en el centro de la ciudad de Oaxaca, la cual resguarda el resto de la biblioteca del IAGO, el cual suma ya alrededor de 80,000 volúmenes, lo que la convierte en uno de los acervos de artes y literatura públicos más importantes de Latinoamérica. En 1992, Toledo encabezó un grupo de ciudadanos y artistas que promovieron la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO. En 1994 luchó en contra de la construcción de un estacionamiento subterráneo y de un hotel en el centro histórico de Oaxaca y propuso la creación del Centro Cultural Santo Domingo con ayuda del Patronato para la Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, AC, el cual abrió sus puertas al público en 1998. A la par de este proyecto, promovió junto con otras personas la creación del Jardín Etnobotánico de Oaxaca y la recuperación del Fondo Bibliográfico de la Universidad Autónoma Benito Juárez, iniciativa que culminaría en la creación de la Biblioteca Francisco de Burgoa, que preserva más de 30,000 libros. En 1996 donó otra de sus casas
para la creación del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, porque fueron amigos muy cercanos. Y también formó la Biblioteca para Ciegos y Débiles Visuales Jorge Luis Borges, que actualmente está integrada a la Biblioteca BS de la Fundación Harp Helú y cuenta con becas y talleres permanentes de enseñanza del lenguaje braille. Además, fundó el Archivo José F. Gómez, actualmente Archivo Toledo IMBA, que aloja más de 20,000 piezas fotográficas y gráficas. Como recuerdan, tras los castigos que le impuso la presidencia de Enrique Peña Nieto a Toledo, obligaron a que tuviera que ceder el Yago al gobierno y por lo tanto el maestro, como acto simbólico de protesta, vendió todo el Yago por la cantidad de $1 para que no generara impuestos. En 2006 impulsó la creación del Centro de las Artes de San Agustín Etla. En la izquierda está lo que posteriormente sería, a ver, ¿dónde estoy? Este es el etnobotánico, este es el Centro Cultural, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que también fue su casa. Del lado izquierdo está la calle de García Vigil, donde posteriormente fundaría el Cineclub El Pochote, que también fue su casa. Ahí está el Pochote, que es lo que en Veracruz le llaman ceiba. En 2006 impulsó la creación del Centro de las Artes de San Agustín Etla, el CASA, primer centro ecológico para las artes en América Latina, el cual es vecino de otra de sus iniciativas, la fábrica Arte Papel Vista Hermosa. En 2013 donó un terreno propio para la Casa de las Matemáticas de Oaxaca, proyecto que no se concretó. Todo esto a la par de la conformación de Ediciones Toledo, Editorial Cálamus y las revistas Alcaraván, El Comején y Guchachi Reza, que quiere decir la iguana rajada. Resulta difícil documentar la totalidad de actividades en favor del arte y la cultura emprendidas por el maestro Toledo. Por mencionar algunas otras, impulsó la creación de la Fonoteca Eduardo Mata, el rescate de los archivos históricos de Oaxaca, la Asociación Civil Pro Oax y el Telebachillerato Comunitario número 84 en San Agustín Etla. Pintura. El conejo con 2 falos nos preña de aguamiel y borrachos entendemos que aún se pueden descubrir ciertos secretos. La muerte ya no puede cruzar el río porque está contaminado. Ella sabe ahora que no necesita estar cruzando hacia nuestro lado de la tierra. Nosotros solitos cumplimos con su función. Faro de México y las Américas, oscuridad del Istmo de Tehuantepec. Benito Juárez está verde en las pinturas por todos los atropellos políticos y económicos que se han realizado en su nombre. Cuando las avispas del pantano llegaban por miles a la casa para probar la miel que se había creado por las cañas y la lluvia, había que abrirse paso con unas raquetas para poder escapar. Cuando era niño, sus amigos de Juchitán nadaban en la lagartera y atrapaban pequeños caimanes en frascos para poder pasearlos por todo el pueblo. Hoy ya ni hay caimanes ni hay agua. Nos quedamos con los frascos que reptaron y se convirtieron en botellas de plástico. Los sapos nos cuentan las historias del mundo. La narración es cíclica e infinita, pero se interrumpe todos los días cuando la abuela de Toledo sale de madrugada de su casa para barrerlos y así poder limpiar el camino. Qué bonita imagen esa de tener que despertarse en la mañana para tener que barrer a los sapos. Un polluelo caído del nido
Nos voltea a ver para recordarnos que nosotros caímos de más alto y luchamos todos los días para olvidarlo. Nuevo arte rupestre. Es de madrugada y estoy trabajando en el taller Arte Gráfica Actual de Oaxaca. Un murciélago entra al salón donde estoy trabajando y me aterro, pues decora, mediante una bella demostración de pintura circular al vuelo, las viejas paredes empanizadas con cal. Es decir, mientras yo trabajaba me llovía guano. Palabras finales. El maestro Francisco Toledo sembró la cultura del mundo para cosechar un arte arraigado en su territorio. Para la historiadora de arte Dawn Yates, la vitalidad de Toledo emana de sí mismo y está muy lejos de apoltronarse y de disfrutar del estatus oficial de ser el mayor artista vivo de México. Fue un promotor de la cultura y la educación y con un enorme cariño acercó el arte a la gente. Sería una labor imposible enumerar todas las acciones positivas que Francisco Toledo hizo por la gente de Oaxaca y por su entorno cultural y natural. Al respecto, el maestro bromeaba: a lo mejor al final de cuentas lo que se dirá de mí es que fui un cacique cultural. Ojalá en nuestro país proliferaran caciques culturales así, que trabajen por la sociedad y la cultura sin afanes protagónicos. En su poema Los Justos, Jorge Luis Borges dice: esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Tras el sensible fallecimiento del maestro Toledo el 5 de septiembre pasado, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se llenó de arreglos florales, velas, dibujos, fotos y personas con miradas tristes. Estas muestras espontáneas de cariño y agradecimiento, que también se extendieron en distintas partes del país, se deben a que el artista juchiteco luchó siempre por crear una mejor sociedad en diversos frentes, por fortalecer lazos comunitarios y por generar un entorno más rico y humano. En una época en la que lamentablemente gran parte de la sociedad trabaja solo por sus intereses y su bienestar, Francisco Toledo realizó una inagotable e inmensa labor en favor de Oaxaca y de México, de sus niños y jóvenes y de la cultura en el sentido más amplio posible. Se fue una persona muy querida y necesaria para nuestra sociedad, pero afortunadamente nos deja un legado inagotable y toda la inspiración para seguir adelante. Gracias, maestro Toledo. Fuiste muchas cosas, pero sobre todo un hombre consecuente. Bueno, ahora me gustaría que si alguien tiene algún comentario, alguna anécdota que quisiera compartir o alguna pregunta, que pudiéramos establecer un diálogo de manera breve. Por favor. Sí, creo que sería muy importante hacer algo como un catálogo de la obra de Toledo, porque la cantidad de trabajo que hizo es inmensa y muchos de ellos reflejan también parte de nuestra fauna y de la riqueza y la diversidad que tenemos en el país. La iniciativa más ambiciosa, más fuerte que se ha hecho al respecto, la realizó hace 2 años Fomento Cultural Banamex. Ya están disponibles esos catálogos. Es un catálogo razonado de 4 volúmenes que está dividido por décadas, de 1950 hasta el 2017. Lamentablemente, como el maestro Toledo rompió de manera muy abrupta su relación con el arte europeo y se regresó a vivir a Ixtepec, muchas de las obras que vendió y que hizo en su periodo europeo están perdidas. No se sabe ya quién las compró. Y también algo que le gustaba hacer mucho al maestro era decorar sus casas. Miren. Miren, los que han visitado el Yago pueden reconocer claramente que esta es una habitación
de la institución. El maestro Toledo, todas las casas en donde vivía las pintaba por completo, y por ejemplo su arrendador en Nueva York interpuso un gran pleito porque cuando él dejó su departamento lo dejó todo pintado y lo mandó tapar de inmediato. Otra persona que seguramente se arrepintió después. Entonces hay mucha obra de Toledo de la cual ya no hay registro, y como bien usted dice, debería de haber otra iniciativa que recogiera toda esta obra que está perdida, porque la verdad, pues sí, no contó, digamos, él ya con el cobijo institucional como lo pudo haber tenido Diego Rivera, de tener las obras cuidadas por él. En algún momento, cuando regresó de Europa, el Palacio de Bellas Artes le solicitó un mural para el Palacio a Toledo, y dijo que no, rechazó la oferta porque dijo que se necesitaba una grúa para mover, una grúa y muchos asistentes para mover el mural y poderlo pintar, y que eso excedía sus capacidades físicas, y que muchas gracias. Eran sus maneras elegantes de decir que no aceptaba. Acá también entra la duda si Toledo, previo a irse a Europa y después a su regreso, llegó a más o menos interactuar con la gente del taller de la gráfica popular, con la misma gente del exilio, tanto artista que llegó. A él le toca, ya regresó de Europa, pues le toca que ya están muy establecidos, algunos ya muy consolidados, gente de la misma izquierda del exilio, gente cercana al socialismo. ¿Se sabe algo más o menos qué tanto interactúa o no lo hace tanto? Con la gente del taller de la radio, la duda. Mira, con la gente del taller de gráfica popular no tuvo mucha cercanía, porque él ya estaba impulsando un arte que no estuviera politizado en el sentido de la representación visual. Su trabajo, en términos sociales y políticos, es claramente con un interés de izquierda, pero su trabajo artístico no representa esta lucha política, por lo tanto sí tuvieron relación, pero no colaboraron juntos. Con quienes sí colaboró muchísimo, como bien dices, fue con la intelectualidad que vino de España tras el exilio. El propio logotipo, que por ahí se puede ver, no lo encuentro, pero el propio logotipo de Ediciones Toledo fue diseñado por Vicente Rojo, y muchas de sus primeras publicaciones se hicieron en Imprenta Madero y en Ediciones Era. Entonces sí estaba muy cercano a todo este grupo, pero él era una persona que venía de Juchitán, que tenía, digamos, como un poco como recelo por la gran modernidad. Entonces su relación siempre fue conflictiva. Iba a Nueva York, regresaba, se iba a vivir a San Francisco, se regresaba. Vivió en Teotitlán, aquí en la alcaldía de Tlalpan, en Europa, en Londres, o sea, vivió en muchísimos lugares, pero siempre tenía esta cosa como de regresar a Oaxaca y ya no volver a salir de ahí. Entonces sí tuvo relación, pero era como a distancia un poco. Su mismo maestro García Bustos estaba muy integrado. Él sí, exacto. Él justo sí, y son las imágenes que mostré al principio, pero o sea, esto, digamos, esta representación es lo más que la hizo justo en ese taller de García Bustos. Este es el tipo de trabajo más social o más político que se podría encontrar de Toledo, y son de sus primeros años cuando era estudiante. Miren, en el año 2010 el maestro Toledo me pidió que diseñara un cartel para conmemorar los 20 años del Iago, y lo diseñé retirando unos libros de la propia biblioteca y colocándolos sobre una cartulina negra que puse sobre el piso, y los fotografié de forma cenital para dibujar una flor, y al maestro Toledo le gustó tanto el cartel que después lo colgó, acá se puede ver del lado derecho, lo colgó junto a su obra en la cafetería, lo cual ha sido uno de mis máximos orgullos profesionales.
Mi esposo siempre dice que inteligencia es modestia. Y nosotros tuvimos la oportunidad de verlo trabajar en ETLA y fue fascinante. De pronto queríamos hasta sacar una foto y dijimos no, porque es como romper ese momento mágico de verlo trabajar en el suelo brillado. Estaba haciendo una especie de cartel o algo, no vimos bien, pero como fue como un momento mágico. Y luego lo vimos muchas veces en la calle, se camuflajeaba, nadie ni se acercaba a verlo, y cuando alguien se acercaba a verlo, él siempre rehuía. Así, por ejemplo, un amigo de mi esposo le dijo, oiga, le presento al doctor Kushner, y el otro así como que se quedó, pues a mí qué carajos me interesa el doctor Kushner. Entonces, bueno, su propia familia le decía, no te vistes como pordiosero, no nos puedes venir a visitar así, ¿no? Y siempre andaba caminando ahí en las calles de Oaxaca con un libro bajo el brazo y su ropa toda arrugada. Sí. Es verdad que rehuía mucho de las entrevistas, de los reflectores, no le interesaba. Las donaciones que hacía para la gente no las publicaba en Facebook, es cierto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. ¿Lo dices? No, tú. Me pidieron que por favor les presumiera que el calendario matemático 2019 tiene pura obra de Toledo. Y esto fue diseñado hace un año, curiosamente en septiembre, hace un año cuando escogieron esto, pues era una obra que él mismo había puesto. El calendario está precioso y tiene muchas obras de Toledo. Y tiene un texto mío. Y tiene un texto de Santiago. Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. Y esta también está. Gracias. Y creo que Carla va a cerrar. Y bueno, por último, agradecerle al maestro Santiago Robles nuevamente su presencia, a todos ustedes por acompañarnos, a la doctora Catalina Ester, ¿no?, por hacer posible, y a la maestra Guadalupe Rachide por hacer todo este esfuerzo para poder reunirnos el día de hoy. Y como coordinadora de la cátedra Francisco Toledo, los invito por favor a seguir el programa de actividades en la página de Facebook, Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo, por favor, y en la página de la Facultad de Artes y Diseño. Muchas gracias y buen día a todos. Hasta luego.